Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me voy a presentar primeramente. Este es mi perfil, ¿verdad? Yo soy el Dr. Chou. Soy médico formado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Nacional del Este, egresado en el año 2016. Mi posgrado en neumología hice en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del Medio Ambiente, que es un hospital terciario en Asunción, ¿verdad? Que es solo para patologías respiratorias, ¿verdad? Y bueno, y justo terminé en la pandemia, ¿verdad? Cuando empezó el quilombo, ahí comencé, ¿verdad? Bueno, con relación a las bibliografías, nuestro libro base va a ser el libro de Neumología Clínica de Álvarez, un libro español. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que dependiendo de qué tema sea, vamos a tener bibliografías diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando empecemos a dar neumonía, asma, EPOC, tuberculosis, vamos a utilizar las guías más actualizadas de cada patología, ¿está bien? Entonces, a medida que vamos dando las clases, voy a ir dando las bibliografías, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que hay mucha falta de correlación entre la bibliografía del libro y las bibliografías nuevas, ¿sí? Por ejemplo, pueden comparar cuando lleguemos en la guía GOL de POC o la guía de asma, que hay muchas diferencias, ¿está bien? Entonces, vamos a ir viendo clase por clase, ¿está bien? Le voy a mencionarlo, ¿sí? Bueno. Vamos a hablar un poquito del plan de clases, de cómo vamos a desarrollar este semestre. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya la primera clase, que es la clase de generalidades. Ahí vamos a tocar un poquito de tema de anatomía y fisiología respiratoria, ¿sí? Vamos a acordarnos un poquito de lo que se dio en el segundo año, ¿verdad? Primero y segundo año, ¿está bien? Con relación al aparato respiratorio, ¿verdad? La clase que viene, vamos a empezar el módulo de imágenes. El módulo de imágenes va a ser como un repaso para ustedes, porque ustedes ya dieron imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a dar radiografía de tórax normal y patológico, y también vamos a hablar de radiografía, y la siguiente clase vamos a hablar de tomografía de tórax, ¿está bien? Dos herramientas de imágenes fundamentales para la neumología, ¿sí? Después, el otro bloque que viene, vamos a empezar con la clase de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Sobre todo insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Y también vamos a hablar de la oxigenoterapia, ¿está bien? Y después en la siguiente clase vamos a hablar de gasometría arterial, ¿sí? Hasta aquí, hasta gasometría arterial va a entrar la primera parcial, ¿sí? Entonces la primera parcial es la parcial más cortita, menos contenido hay, entonces es la parcial que tienen que aprovechar más, ¿sí? La siguiente parcial, que es la segunda parcial, va a empezar con el módulo de enfermedades infecciosas, ¿sí? En la unidad 3, que es la unidad de enfermedades infecciosas, vamos a empezar hablando de la neumonía adquirida en la comunidad. Después, la siguiente clase, vamos a hablar de neumonía intrahospitalaria y absceso pulmonar. Y terminando el módulo de enfermedades infecciosas, vamos a hablar de tuberculosis, ¿sí? Y la última clase vamos a hablar de micosis pulmonar, ¿sí? Ahí vamos a terminar el módulo de enfermedades infecciosas. Y el módulo de enfermedades infecciosas va a ser el módulo de la segunda parcial, ¿sí? ¿Está bien? Después que terminemos el módulo de enfermedades infecciosas, vamos a empezar con el módulo de enfermedades obstructivas de la vía aérea, ¿verdad? Entonces, la primera clase que vamos a tocar en el módulo de enfermedades obstructivas va a ser un curso, vamos a decir un curso o una clase teórico-práctico de espirometría. ¿Alguien conoce la espirometría
cómo se usa y se realiza. Bueno, ahí vamos a dar teoría y vamos a practicar también la espirometría, ¿sí? En clase, ¿verdad? La espirometría es fundamental para que empezamos a abarcar la clase de asma y la clase de EPOC, ¿sí? Entonces, después del módulo de espirometría, que recomiendo que todo el mundo esté, ¿verdad? Porque la mayoría falta justo esa clase y después asma y EPOC, cuando le empiezo a hablar de la tasa F1, FBC, FEP1, eso no pilla nada, ¿verdad? Entonces, traten de estar en esta clase de espirometría, ¿verdad? Porque el objetivo de esa clase va a ser que ustedes salgan sabiendo interpretar la espirometría. Es como saber interpretar el electrocardiograma, ¿verdad? Pero no es tan complejo como el electrocardiograma. Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, para los neumólogos la espirometría es como el electro, ¿verdad? Algo que rápido uno tiene que leer y entender, ¿verdad? Después vamos a empezar el módulo de asma. Y en asma vamos a hablar también de crisis asmática. Y después vamos a hablar de EPOC y exacerbación de EPOC, ¿verdad? Y el semestre vamos a terminar hablando de patologías pleurales, ¿verdad? Sobre todo neumotórax y derrame pleural, ¿sí? Y hasta ahí va a llegar nuestro semestre, ¿verdad? Que es más o menos 4 meses de clases con exámenes, ¿sí? Entonces vamos a tratar de dar todo, ¿sí? Bueno, eso es con relación a las clases. Ahora, con relación a los exámenes, que es lo que también le importa a ustedes, es que los exámenes van a ser 2 parciales y una final, ¿sí? El examen parcial, parciales y finales siempre van a ser exámenes escritos y selección múltiple, ¿sí? ¿Está bien? Selección múltiple y escritos, siempre, ¿sí? ¿Está bien? Y con relación a los trabajos prácticos, el trabajo práctico va a ser probablemente una revisión bibliográfica, ¿sí? Van a ser grupos y van a hacer una revisión bibliográfica, ¿está bien? Un trabajo práctico para todo el semestre, ¿está bien? Es muy corto nuestro semestre. Van a darse cuenta que para junio ya, o sea, hasta junio es malo eso. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces hoy la primera clase. A Vilcia le voy a pasar después un drive con las clases y la bibliografía y todo eso, ¿sí? ¿Está bien? Cualquier cosa, cualquier modificación que tenga de la clase voy a sacar y voy a meter otra vez las actualizaciones, ¿sí? Porque siempre hay actualizaciones, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la anatomía, ¿sí? Bueno, la cavidad torácica es lo que a nosotros nos importa en esta clase, ¿verdad? Porque ahí tenemos a los pulmones y a la vía aérea, ¿verdad? Pero la cavidad torácica, en comparación a la cavidad abdominal, tiene una diferencia muy importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que tiene la cavidad torácica en comparación a la cavidad abdominal? Sobre todo en el espacio pleural, que manejan presiones diferentes, ¿sí? La cavidad abdominal maneja una presión positiva, sin embargo la cavidad torácica, o por lo menos en el espacio pleural, siempre se maneja una presión negativa, ¿sí? Si en el espacio pleural había presión positiva y vencía la presión que hay dentro de los alveolos, el pulmón nunca se podría expandir, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Y además, una presión muy positiva en la cavidad torácica va a hacer colapsar todas las estructuras con menor presión, podemos decir, ¿verdad? Bueno, hablando de la vía aérea, vamos a empezar hablando de la tráquea, que es una estructura semicilíndrica, ¿verdad? Que inicia por debajo de la laringe a 2 centímetros. El diámetro interno varía tanto en hombres y mujeres. En varones va de 15 a 25 milímetros y de mujeres va de 10 a 21 milímetros. Obviamente que es diferente en niños, ¿sí? Adultos, ¿sí? Ese diámetro interno varía según el momento respiratorio, ventilatorio, ¿verdad? Cuando nosotros inspiramos, aumenta el diámetro interno para que haya un aumento de flujo inspiratorio y eso puede aumentar hasta un 10% en la inspiración profunda.
Sin embargo, cuando nosotros hacemos una expiración forzada o un acceso de tos, eso puede disminuir hasta un 30%. Pero como ven, nunca colapsa más del 50%. Cuando el colapso es mayor a 50%, entonces estamos ante una malasia, ¿verdad? Estamos ante una debilidad de la pared, ¿sí? Que obstruye la vía aérea, ¿verdad? En donde puede producir ya síntomas, ¿verdad? El grosor de la tráquea va de 1 a 3 milímetros. Hay patología, por ejemplo, que hace que se engruese más la tráquea, ¿sí? Por ejemplo, en la amiloidosis, en la silicosis, ¿sí? Pues se podría engrosar por depósito de materiales, ¿verdad? La longitud de la tráquea varía entre 10 a 12 centímetros, ¿sí? Y la tráquea está compuesto por unos anillos cartilaginosos que son incompletos. ¿Por qué? Porque no forma un círculo total, ¿sí? Es como una herradura, ¿sí? Entonces, ocupan la parte anterior y lateral. Sin embargo, la parte posterior de la tráquea está revestido por la parte muscular del esófago, ¿sí? Entonces, esa estrecha relación es muy importante, ¿sí? Por eso es que hay mucha patología que comparten ambas estructuras, ¿verdad? El ángulo de la tráquea, como ustedes saben, se acordarán, la tráquea se divide en bronquio principal derecho e izquierdo, ¿sí? Y entre ambos bronquios fuentes forma un ángulo que va de 70 más o menos 20 grados. Y eso varía dependiendo si el paciente está inspirando profundamente o no, ¿verdad? ¿Sí? Cuando la persona inspira profundamente, el ángulo se vuelve más agudo, ¿sí? Y puede disminuir un 10 grados más o menos, ¿sí? Unos 10 grados, ¿sí? Este es un tema de examen que siempre este sale en el examen, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen ahí algo que probablemente van a ganar un punto, ¿verdad? Que es la dicotomización de la vía aérea, cómo el árbol bronquial se divide hasta llegar a la unidad funcional que es la unidad alveolo capilar, ¿sí? La tráquea, como ustedes se acordarán, se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y esa es la primera división de la vía aérea, ¿sí? Imagínense nomás que la vía aérea es como la ramificación de un árbol, ¿sí? Cuando tiene el tallo tiene sus ramas y eso se va ramificando hasta formar ramas más pequeñas y distales, ¿verdad? Y en la vía aérea es lo mismo, ¿verdad? La tráquea se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Esa es la primera división. Después los bronquios principales se van a dividir en bronquios lobulares. Cada bronquio lobular se va a ir en cada lóbulo del pulmón. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tenía? ¿Se acuerdan? 3 lóbulos y el izquierdo tenía 2 lóbulos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el pulmón derecho es mayor que el lado izquierdo, siempre, ¿verdad? ¿Sí? Es patológico cuando es viceversa, ¿sí? Cuando el pulmón derecho es más chico que el pulmón izquierdo, está pasando algo, ¿verdad? Entonces, el bronquio lobular superior, medio, inferior en el lado derecho y superior e inferior del lado izquierdo. Esa es la división 2. Después, cada bronquio lobular se va a dividir en bronquios segmentarios, ¿sí? Que son otra vez segmentos, ¿verdad?, del pulmón. Y aquí también vamos a ver una diferencia importante, porque del lado derecho del pulmón tenemos 10 segmentos y del lado izquierdo tenemos 8 segmentos. Después de los bronquios segmentarios se van a ir dividiendo sucesivamente en ramas más pequeñas y distales hasta llegar a los bronquiolos terminales, que es ya la generación 16. Entonces, desde los bronquios segmentarios hasta los bronquiolos terminales hay 13 divisiones más, ¿sí?, hasta llegar a los bronquios terminales. Después, a partir de ahí, empezamos a entrar en una zona diferente, que es, en esta zona, por ejemplo, se llama ya zona respiratoria o acino, ¿sí?, o zona acinar, ¿sí?, en donde los bronquiolos pasan a llamarse bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y los bronquiolos terminales, a diferencia de los bronquiolos respiratorios, ¿cuál piensan que es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta zona y esta zona? En esta zona, de la generación 0 hasta 16, se llama zona de conducción, ¿sí? Ahí el aire es conducido hasta las zonas más distales, pero aparte de la conducción se realiza otras funciones como la humidificación del aire, la limpieza del aire, ¿sí?
el calentamiento del aire, ¿sí? Pero sobre todo la conducción del aire, ¿sí? Pero a partir de los bronquiolos respiratorios, aparte de eso, se produce algo sumamente importante que es la difusión de gases, la homeostasis, ¿sí? Desde los bronquiolos respiratorios, como ven, empiezan a aparecer unidades alveolares, ¿sí? Y ahí empieza ya a producirse intercambio gaseoso a partir de aquí, ¿verdad? Por eso es que esta zona de aquí para acá, ¿verdad? Esta zona se llama zona respiratoria o acino también, o zona acinar también se llama, ¿sí? Entonces a partir de aquí ya hay intercambio gaseoso. Y como ven, después de los bronquiolos respiratorios pasan a ser conductos alveolares, que la diferencia es que el conducto empieza a tener numerosos alveolos en la pared en comparación a a sus divisiones anteriores, ¿verdad? Y luego los conductos alveolares van a terminar en los sacos alveolares, que son como unas bolsas llenas de alveolos, ¿sí? Ahí es donde se produce la mayor cantidad de las difusiones de gases, se produce en esta zona, ¿sí? Entonces, como ven, desde la tráquea hasta la última división pasan 24 divisiones aproximadamente, ¿sí? Ahora, esto por ejemplo es lo que generalmente pasa, pero depende mucho de la antropometría de la persona para que se cumpla esta generación. Las personas que son de mayor tamaño, más alto, con tórax mucho más grande, en donde tienen mucho más espacio, podría haber más divisiones inclusive, ¿sí? Pero siempre respetando estas divisiones, ¿verdad? No sé si me explico. Pueden haber 30 divisiones, por ejemplo, pero siempre van a ser de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Entonces, repasando otra vez, desde la generación 0 a 16, esta zona es la zona de conducción. Y desde 17 para adelante, o sea, desde los bronquiolos respiratorios hacia adelante, se llama zona respiratoria, ¿verdad? O acinar también. Entonces, las vías acinares o las zonas respiratorias son desde los bronquiolos respiratorios en adelante, y la zona de conducción es todo lo que viene anteriormente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver en una imagen cómo los bronquiolos respiratorios empiezan a formar conductos alveolares y después terminan en sacos alveolares, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los músculos respiratorios, ¿verdad? O ventilatorios, más bien dicho, ¿verdad? El término de ventilación pulmonar o respiración pulmonar no es lo mismo, ¿sí? Eso es algo muy importante. A veces confundimos y utilizamos como sinónimos, ¿sí? Pero la ventilación pulmonar es la entrada y salida del aire a través de los pulmones, ¿sí? El movimiento de aire, eso se llama ventilación pulmonar. Pero la respiración, nosotros hablamos de intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, los músculos que participan en la ventilación pulmonar, tenemos los músculos inspiratorios y tenemos los músculos expiratorios, ¿sí? El principal músculo inspiratorio, que no está aquí, es el músculo diafragma, ¿verdad? ¿Sí? El músculo diafragma es el que hace el mayor trabajo inspiratorio, ¿sí? Para que el músculo, o sea, para que nosotros podamos inspirar, el músculo diafragma se tiene que contraer, se tiene que aplanar y descender, ¿sí? Eso hace que disminuya la presión negativa, o sea, que aumente la presión negativa en el espacio pleural, y eso hace que la presión alveolar caiga y haya una diferencia de presión entre alveolo y la atmósfera, ¿sí? Que vamos a ver después, ¿sí? Otros músculos inspiratorios importantes son los intercostales externos, que lo que hace al contraerse es aumentar el espacio intercostal, aumentando entonces el volumen de la cavidad torácica. Entonces así los pulmones se pueden insuflar, ¿verdad? El esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y escaleno, mediante sus inserciones en la pared torácica, también hacen, cuando se contraen, aumentan el espacio, el volumen intratorácico, ¿verdad? Ahora, los músculos expiratorios que tenemos son dos, ¿verdad? Que son los músculos rectos del abdomen y los intercostales internos. El recto del abdomen, cuando se contrae, ¿verdad? Nosotros
Contraemos eso, aumenta la presión intraabdominal y eso empuja a la cavidad intratorácica, ¿sí? Comprime, ¿verdad? Y los músculos intercostales internos, cuando se contraen, disminuye el espacio intercostal, disminuyendo el volumen de la cavidad intratorácica. Ahora, con relación a la ventilación, esto es muy importante que nos acordemos, ¿verdad? Para que se produzca la inspiración, sí o sí se tienen que contraer los músculos inspiratorios, ¿sí? Para que el aire entre en los pulmones, se tienen que contraer los músculos inspiratorios. ¿Qué pasa si nosotros paralizamos los músculos inspiratorios? Le damos un paralizante y los músculos intercostales externos o todos los accesorios y el diafragma se paralizan. ¿Va a poder el aire entrar en los pulmones? No va a poder entrar, ¿verdad? Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Solamente va a entrar si nosotros enviamos una presión positiva externa en las vías aéreas, ¿verdad? Entonces el músculo, la inspiración, para que se produzca, se tiene que contraer los músculos inspiratorios. Por lo tanto, es un movimiento activo, necesita de energía, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, la expiración, sin embargo, podemos dividir en dos, ¿verdad? La expiración tranquila o no forzada y la expiración forzada, ¿sí? En la expiración tranquila, como ustedes están, por ejemplo, inspirando tranquilo y expirando tranquilamente, en la expiración tranquila, la expiración se produce mediante el retroceso elástico del pulmón y de la cavidad torácica, ¿sí? Cuando el pulmón se distiende, hay una sustancia que se llama elastina que también se distiende y tiene la capacidad de volver a su estado basal después de dejar de aplicar la fuerza. Entonces vuelve a su estado basal, ¿sí? Entonces nosotros inspiramos profundamente y la exhalación se produce por el retroceso elástico de la caja torácica y del pulmón, ¿sí? Pero existen patologías que vamos a ver después que altera ese retroceso elástico, por ejemplo, la EPOC, por ejemplo, ¿sí? O los trastornos musculares, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, la expiración tranquila siempre es un proceso pasivo, ¿sí? No necesita de energía para ello, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos una expiración forzada, por ejemplo, hacemos esto, para poder expirar forzadamente, tenemos que usar los músculos expiratorios, ¿sí? ¿Entienden? Entonces tenemos que contraer el músculo recto del abdomen o los intercostales internos. Entonces ahí pasa a ser un proceso activo, ¿sí? ¿Está bien? Por lo tanto, cuando una persona está haciendo un proceso activo en la expiración, está consumiendo más energía. ¿Está bien? Por eso esos pacientes que están en insuficiencia respiratoria, en donde usan mucho los músculos accesorios y después para la expiración están usando continuamente los músculos accesorios de la expiración, o sea, los músculos expiratorios, ellos consumen más energía y cuando el músculo se fatiga, pues puede entrar en falla ventilatoria, ¿verdad? Cuando ya el músculo no se contrae y no se produce la ventilación, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda me paran, no hay problema, ¿sí? Pero hasta ahora todo bien, ¿sí? Es algo que ya se acuerdan, ¿verdad? Para acordarnos más también, esto yo les mencioné que la zona de conducción, la función es la de conducir el aire, pero también la de calentar, limpiar y humedecer el aire, ¿sí? Pero la zona de conducción no comienza en la tráquea, así como vimos en la gráfica. La zona de conducción comienza en la nariz cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Ahí el aire entra en las fosas nasales, ¿verdad? Tenemos ahí el primer paso de la limpieza que tenemos en los... ahí en los senos, en las fosas nasales. Tenemos el primer paso de la purificación del aire, también del calentamiento y humidificación del aire. Pero a medida que pasa por todo el tramo, se va produciendo ese proceso, ¿verdad? Para acordarnos también que la vía aérea tiene un epitelio especializado que es el epitelio ciliado pseudoestratificado, ¿sí? Que es un epitelio que no es fino, es relativamente grueso, ¿verdad? Está conformado por células cilíndricas, que son pseudocilíndricas porque algunos son angostos en la base, algunos son angostos en la superficie y están intercalados por una célula que se llama células caliciformes, secretora de moco, ¿sí?
Y lo que le da la función o la característica de este epitelio es la presencia de cilios en las superficies de las células, ¿verdad? ¿Sí? En las células cilíndricas, ¿verdad? Ahora, estos cilios tienen una función importante, ¿sí o no? ¿Qué función tiene el cilio en la superficie de la vía aérea? La movilización, ¿verdad? Lo que hace es, dentro de los cilios, ¿verdad? Tiene unos túbulos de actina y lo que se contrae y hace este movimiento, ¿verdad? Y ese movimiento hace que propulse las secreciones hacia la superficie. Si estos cilios están inactivos o son poco funcionantes, vamos a tener siempre mal manejo de secreciones. Y eso es lo que pasa en pacientes de tercera edad, paciente tabaquista o que tiene trastornos a nivel ciliar, ¿verdad? Hay enfermedades como la discinesia ciliar primaria, Cartagena, muchísimas enfermedades que tienen trastornos de los cilios, ¿sí? En la motilidad ciliar. Entonces los cilios tienen la función importante, la de movilización de secreciones, porque nosotros todo el tiempo estamos formando secreciones en la vía aérea, aunque no nos demos cuenta, eso se va movilizando y la mayor parte nosotros deglutimos, tragamos el catarro, ¿sí? Sin darnos cuenta. Pero son volúmenes muy pequeños, ¿verdad? Que son imperceptibles, ¿sí? Bueno, sin embargo, este epitelio no es que comienza así y termina así hasta los bronquiolos terminales, ¿verdad? Porque es un epitelio grueso. Por lo tanto, a medida de que se divide la vía aérea, empieza a haber cambios en el epitelio, ¿sí? Como ven, la tráquea vimos que tenemos un epitelio con células cilíndricas, tenemos muchas células caliciformes, tenemos un gran intersticio, presencia de cartílagos. Sin embargo, en los bronquiolos, como ves, hay un importante adelgazamiento de la mucosa. Entonces las células se van formando más chatitas, empiezan a ser más cuboides. Los cilios empiezan a ser de menor cantidad y van desapareciendo a medida que va dividiéndose la vía aérea, ¿sí? El intersticio va disminuyendo y, como ven, ya desaparecen los cartílagos a nivel de los bronquiolos, ¿sí? Entonces ahí es la zona donde hay menos, vamos a decir que la pared es mucho más blanda, vamos a decir, ¿sí? Ahora, a medida que se va dividiendo y llegamos ya a la zona respiratoria, ya empieza a haber la presencia de alveolos, por lo tanto ya empieza a haber la presencia de los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos alveolares y todo eso, ¿sí? Ahora, las secreciones traqueobronquiales tienen funciones sumamente importantes, ¿verdad? La secreción que nosotros vamos produciendo todos los días tiene una función muy importante en la fisiología respiratoria. En primer lugar, uno de los principales funciones es que depura el material en forma de partículas que se depositan en el interior del aparato respiratorio. Cada vez que nosotros inspiramos, metemos aproximadamente entre 400 a 500 ml de aire en una respiración tranquila, ¿verdad? Ese es el volumen corriente, ¿sí? El aire que nosotros inspiramos es un aire que hay muchísimas partículas orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Puede haber hongos, bacterias, virus y partículas inorgánicas, ¿sí? Si eso llega en una gran cantidad a los alveolos, es muy probable que vaya a producir un proceso inflamatorio infeccioso, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que llega hasta el alveolo, ¿verdad? Por eso es muy importante las secreciones. ¿Por qué? Porque el aire entra y todas esas sustancias, cuando va pasando por la vía aérea, generalmente se quedan impregnados en la secreción, ¿sí? Y la secreción se moviliza hacia afuera, depurándolo, ¿verdad? Pero otra función importante también que tiene la secreción es que protege contra la infección microbiana, y eso a través de células que se encuentran dentro de las secreciones, como la inmunoglobulina A, algunas lisocimas. Entonces ahí mismo le neutraliza a muchísimos agentes microbianos, ¿sí? Dos funciones importantes. Y la tercera función importante y muy importante es que evita la pérdida excesiva de líquido de la mucosa, ¿sí? Entonces esta capa de secreción que tenemos en la vía aérea evita que pierda mucho líquido
la mucosa de la vía aérea, ¿sí? Otro mecanismo, bueno, como vemos, acá hablamos ya del primer mecanismo de protección pulmonar, que es el sistema escalador mucociliar, que es los cilios, la secreción y toda esa cosa, ¿verdad? El reflejo de la tos también es un mecanismo de defensa, ¿sí? Mediante la expulsión de las secreciones, ¿sí? Los macrófagos alveolares, ¿sí? Pero también la división misma de la vía aérea es un mecanismo de protección, ¿sí? Imagínense usted una partícula que entre por la nariz y vaya pasando por cada división de la vía aérea, ¿verdad? La partícula tiene que, para que pueda llegar aquí, tiene que pasar todo este tramo, ¿sí? Para poder producir algún tipo de daño, ¿verdad? Y cuando pasa por este entramado es muy probablemente que se vaya a pegar en alguna pared con las secreciones, ¿verdad? Entonces la división mismo de la vía aérea es un mecanismo de defensa, ¿sí? Las partículas, para que puedan llegar a esta zona distal de la vía aérea, tiene que tener un tamaño muy pequeño y ser muy liviano, tiene que quedar suspendido en el aire, ¿sí? Solo las partículas que tengan menos de 5 micras son partículas que pueden llegar a la vía aérea, a las zonas distales de la vía aérea, ¿sí? Por ejemplo, en la tuberculosis, por ejemplo, los bacilos de Koch, para que puedan llegar hasta el alveolo, se van en algunas gotitas, ¿verdad? Que son las partículas de Wells, que son partículas que miden de 1 a 3 micras. Y ese transporta 1 a 3 bacilos de Koch y llega hasta los alveolos. Sin embargo, si son gotitas de mayor tamaño, como la de Flugué, por ejemplo, esas gotitas son pesadas y sedimentan por la gravedad. Entonces, muy probablemente se vaya a quedar por alguna parte del entramado de la vía aérea, ¿sí? ¿Me explico o no? ¿Sí? La división mismo de la vía aérea es un mecanismo de defensa. Ahora, imagínense si la vía aérea era un tubo recto así. Todo lo que inspirábamos iba a llegar al alveolo sin ninguna resistencia, sin ningún mecanismo de protección, ¿verdad? Por eso este entramado es perfecto, ¿verdad? Como protección, ¿verdad? Ahora, existen patologías, por ejemplo, en la cual hay distorsión de esta arquitectura de la vía aérea, y eso prevalece las infecciones, ¿verdad? Los pacientes con secuelas de tuberculosis, en donde hay trastorno de la vía aérea, ¿sí? Por ejemplo, hay bronquiectasias, desaparecen muchas divisiones, qué sé yo, ahí aumenta mucho más la probabilidad de infecciones, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de la unidad alveolar, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte transversal acá en el saco alveolar, podemos ver por dentro cómo se ve el alveolo, es un esquema, ¿verdad? Didáctico nomás. Como vemos, ahí tenemos los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, ¿sí? Los neumocitos tipo 1 generalmente están en los ángulos de los alveolos, ¿sí? Y son las células que después se diferencian en neumocito tipo 2, ¿sí? Entonces, después proliferan y forman los neumocitos tipo 2, ¿verdad? Sin embargo, el neumocito tipo 2 es la célula que secreta. ¿Qué secreta el neumocito tipo 2? Surfactante pulmonar, ¿verdad? El surfactante pulmonar. Y después tenemos los macrófagos intraalveolares, ¿verdad? ¿Sí? Como ven, un alveolo está separado de otros por el intersticio, ¿sí? Por el tejido intersticial. En el tejido intersticial tenemos estructuras como los capilares sanguíneos, tenemos toda la red linfática, ¿sí? Y también tenemos otras células como elastina, condroitin, sulfato y entre un montón de sustancias que embeben en el intersticio pulmonar, ¿verdad? Como cualquier órgano de nuestro cuerpo, se divide en un tejido, el pulmón se divide en un tejido parenquimatoso y en un tejido mesenquimatoso, ¿sí? Para entender un poquito, el tejido parenquimatoso es lo que es la parte funcional del pulmón y el tejido mesenquimatoso es la parte estructural del pulmón, ¿sí?
Entonces, el tejido parenquimatoso sería la unidad alveolar, la vía aérea, todo eso. Sin embargo, el tejido mesenquimatoso, el intersticio, ¿sí? El intersticio, ¿verdad? Como vemos, el tejido mesenquimatoso o el intersticio pulmonar se divide en tres partes en el pulmón. Se divide en intersticio axial, es el tejido intersticial que recubre toditos los vasos sanguíneos, la vía aérea que van entrando en el hilo pulmonar, ¿sí? Después tenemos el tejido intersticial parenquimatoso, es que le da sostén a los alveolos, ¿sí? El que recubre todos los alveolos, el que le da sostén. Y el tejido intersticial periférico es el tejido intersticial que se encuentra por debajo de la pleura, ¿sí? Que puede mandar entramado hacia el hilo pulmonar, ¿verdad? Entonces el intersticio, el tejido mesenquimatoso, o como quieran llamarlo, se divide en tres partes, ¿sí? En el pulmón, ¿sí? Ahora, la unidad alveolo-capilar es el lugar donde se efectúa el intercambio gaseoso, ¿sí? Como vemos aquí tenemos una descripción gráfica, tenemos una unidad alveolar, tenemos el intersticio que contiene al capilar, ¿sí? Como vemos, ¿cómo se produce la difusión de gases de un compartimiento a otro? ¿Qué se acuerdan ustedes con relación al intercambio gaseoso? Se producía mediante difusión activa, difusión pasiva, intercambio pasiva. ¿Y cómo es difusión pasiva? Exactamente, diferencia de concentración. Tiene que haber un gradiente, ¿sí? Es como en la ósmosis, ¿verdad? Tiene que haber un gradiente de presión, ¿sí? Sí, obviamente que para que el oxígeno pase al capilar, la presión tiene que ser mayor aquí que aquí. Si la presión es igual en ambos, no hay movimiento, no hay gradiente de presión, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un ambiente en donde tenemos poco oxígeno en el ambiente y llega poco oxígeno en el alveolo y es igual que la presión parcial de oxígeno en el capilar, no va a haber intercambio gaseoso, por lo menos el oxígeno, ¿verdad? Pero por suerte, ¿verdad? La presión atmosférica de oxígeno es suficiente como para que se pueda producir el intercambio gaseoso, ¿está bien? Entonces el oxígeno pasa desde los alveolos a los capilares. Y de los capilares la presión de dióxido de carbono tiene que ser mayor que el alveolo para que pase al otro compartimiento. Entonces, el intercambio gaseoso se produce mediante difusión pasiva. No se usa energía, ¿verdad? Es muy efectivo, ¿verdad? Imagínense si tenía que usar energía para el intercambio gaseoso, ¿verdad? Seguía, no sé cómo nos íbamos a adaptar, ¿verdad? Por suerte no, ¿verdad? Ahora, el intercambio gaseoso se produce en la zona más delgada, ¿sí?, de la membrana respiratoria. La membrana respiratoria está compuesta por el neumocito tipo 2, la membrana basal del neumocito tipo 2, el tejido intersticial, la membrana basal del endotelio capilar y el endotelio capilar propiamente dicho. Esa es la membrana respiratoria. ¿Y dónde se produce? En la zona más delgada, ¿sí? En esta zona, no aquí, es en esta zona, ¿sí? Donde hay más estrechez. Por eso hay enfermedades, por ejemplo, que dificultan la difusión de gases. Por ejemplo, cualquier enfermedad que comprometa el intersticio. Imagínense que acá se carga de líquido o de sustancias. Entonces, esto se va a alejar más y ahí la difusión va a ser mucho más dificultosa, ¿sí? Por ejemplo, en el edema agudo de pulmón, ¿sí? En la fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial del pulmón, lo que sea. Eso produce un trastorno de difusión de gases, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan de difusión de gases? ¿No? Sí. De la pleura vamos a hablar enseguida, ¿verdad? Pero acuérdense que la pleura, ¿sí?, es un tejido membranoso, ¿verdad?, que recubre la parte interna que recubre la parte superficial del pulmón. Se llama, como dice su nombre, pleura visceral. El órgano, ¿verdad? Eso después se desdobla y recubre la parte interna de la pared torácica que se llama pleura parietal.
Y entre ambas pleuras hay un espacio y eso se llama espacio pleural. Y ese espacio pleural contiene un líquido en pequeña cantidad que se llama líquido pleural, ¿verdad? Que hace que las membranas se puedan desplazarse ¿sí? Una con otra sin producir fricción, ¿sí? Si es que hay poca cantidad de líquido, se va a friccionar y eso va a producir una pleuritis, ¿verdad? Entonces, para que cuando el pulmón se expande, siempre hay ese roce y no hay fricción gracias al líquido, ¿verdad? Ahora, cuando hay un aumento del líquido más de lo normal, a eso se llama derrame pleural, ¿sí? Y depende de qué se hace el derrame pleural, ahí cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Hemotórax, empiema, un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito de las funciones del aparato respiratorio, lo primero que pasa es la ventilación pulmonar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ventilación pulmonar que yo les dije que es la entrada del aire en los pulmones y la salida de aire en los pulmones, ¿sí? Pero lo que primero que pasa es la entrada de aire en los pulmones. Ahí después cuando llega a la unidad alveolo capilar se produce la difusión de gases, ¿sí? Una vez ya que los gases sean renovados en los capilares, ¿sí? Sanguíneos, eso van a transportar los gases hacia las células diana y ahí se va a producir otro intercambio gaseoso que es la respiración celular, ¿sí? Y después se regula otra vez el proceso y vuelve el paciente, o sea, la persona vuelve otra vez a ventilar y vuelve a desencadenar todos esos sucesos. Pero es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, bastante sencillo. Nosotros hacemos la ventilación pulmonar, los gases se renuevan dentro de los alveolos, se produce el intercambio gaseoso, los gases renovados en sangre arterial son transportados hasta la célula diana, se hace el intercambio en las células diana, obviamente que con mucho menor presión, ahí se maneja, y el resultado final de la respiración es formar energía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Para eso nosotros respiramos, para formar energía, ¿está bien? Entonces la ventilación pulmonar depende de dos cosas importantes. Esto es muy, muy importante que se acuerden, ¿verdad? Porque esta es la base fundamental en la ventilación mecánica, por ejemplo, ¿sí? La ventilación pulmonar depende del volumen de aire que uno inspira, ¿sí? No es igual la ventilación tranquila, o sea, la inspiración tranquila y la expiración forzada. Mete mucho más aire que la inspiración tranquila. Y si uno mete todo el tiempo mucho aire, está aumentando la ventilación pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando metemos más aire, aumentamos la ventilación. Y otra cosa que aumenta la ventilación pulmonar es la frecuencia respiratoria. Cuando más inspiración, expiración, inspiración, expiración hagamos, más ventilación también va a haber, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la ventilación pulmonar? A eso yo quiero llegar, ¿verdad? Cuando hablamos de eso. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Que nosotros eliminamos hacia la atmósfera CO2, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hiperventilamos, eliminamos más dióxido de carbono al ambiente. Pero ¿qué pasa en la sangre arterial? Empieza a disminuir porque estamos eliminando más, ¿verdad? Y eso se llama hipocapnia, ¿verdad? Cuando la PCO2, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, cae por debajo de 35, ¿sí? Y eso se produce si nosotros hiperventilamos, ¿sí? Cuando hiperventilamos, producimos la hipocapnia, ¿sí? Por eso es cuando la persona está muy taquipnéico, por ejemplo, la persona que se asusta pone esa bolsa así, ¿verdad? Para poder reinhalar el dióxido de carbono otra vez, ¿sí? Para que no haga una hipocapnia severa, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si la persona ventila menos, mete menos aire en cada inspiración y la frecuencia respiratoria disminuye mucho? Y pasa mucho, por ejemplo, los pacientes que usan sedantes, ¿verdad? ¿Sí? Los que tienen trastornos neuromusculares.
los pacientes que tienen trastorno de la obstrucción. Vamos a hablar de eso después en insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Cómo se puede producir la hipo o hiperventilación, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros metemos menos aire o menos frecuencia respiratoria? ¿Vamos a poder eliminar más dióxido de carbono o no? Vamos a empezar a retener dióxido de carbono en sangre arterial, ¿verdad? Entonces en sangre arterial va a aumentar nuestra presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y eso cómo se llama? Hipercapnia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la hiperventilación lleva a la hipocapnia y la hipoventilación lleva a la hipercapnia, ¿sí? Es inversamente proporcional, ¿sí? Solamente para acordarnos un poquito el espacio muerto anatómico. Nosotros hablamos cuando tenemos ese volumen de aire en la vía aérea, pero que no llega al alveolo, ¿sí? O sea, todo el aire que se encuentra dentro de la vía aérea, pero sin llegar a la unidad alveolo capilar, ¿sí? Sin embargo, el espacio muerto anatómico, fisiológico es el gas que se encuentra en las unidades alveolares, pero no produce intercambio gaseoso, ¿sí? Ese es el espacio muerto fisiológico, ¿sí? No, el espacio muerto fisiológico ya es en la zona en la zona respiratoria. Por ejemplo, en el enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar tenemos varias destrucciones alveolares, tenemos mucho aire ahí, pero no participa en el intercambio gaseoso eficaz, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la zona de West, una pregunta que le voy a hacer. El pulmón fisiológicamente no trabaja de forma homogénea, ¿verdad? ¿Sí? No es que en todo el pulmón se produce un buen intercambio gaseoso, es muy heterogéneo, ¿sí? Y eso comprende la zona de West, ¿verdad? La zona de West se compone en tres zonas, ¿verdad? Tenemos la zona 1, que es la parte superior del pulmón, la zona 2 es la parte media y la zona 3 es la parte inferior del pulmón, ¿verdad? Ahora, la zona 1 es la zona donde los alveolos son más grandes y mejor ventilados, ¿sí? Sin embargo, la zona 1 es una zona en donde la perfusión de sangre, la perfusión sanguínea es menor, ¿sí? ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué acá los alveolos son más grandes que esta zona? ¿Y por qué esta zona hay menos perfusión sanguínea que estas zonas? ¿Por qué los alveolos son más grandes en esta zona 1? ¿Qué piensan ustedes? Fisiológicamente es porque esta zona, los alveolos no están comprimidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, los alveolos están comprimidos por el peso de arriba y por el de abajo, ¿sí? Y este está comprimido más aún por el peso de toda la parte superior y con el diafragma. Entonces, cada vez que es más, la zona más inferior, los alveolos están más comprimidos, ¿sí? Entonces son menos ventilados, ¿está bien? Entonces, cada vez los alveolos son más pequeños por ese motivo. Ahora, la perfusión sanguínea. ¿Por qué es mayor la perfusión sanguínea aquí y no aquí? La gravedad, ¿verdad? La sangre va por la gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acuesto, por ejemplo, mi pulmón es así. Acá tengo más perfusión sanguínea. Y si yo me acuesto, la perfusión sanguínea va a ser mayor en todas las zonas más declive, ¿sí? Entonces, nosotros cuando nos acostamos, nos sentamos, cambia todo el tiempo el cociente BQ. ¿Ustedes se acuerdan del cociente B sobre Q en fisiología? El cociente BQ es muy importante. Vamos a hablar en insuficiencia respiratoria. La principal causa de hipoxemia es el trastorno de BQ, ¿sí? B quiere decir ventilación de aire y Q quiere decir perfusión de sangre. Para que se pueda producir un buen intercambio gaseoso, tiene que haber un alveolo en donde entra el aire y tiene que haber un vaso sanguíneo que perfunda la sangre, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve meter el aire y no hay sangre que pueda transportar el oxígeno? ¿Entienden? ¿Y de qué te sirve que el aire no entre pero perfunde mucho la sangre? ¿Sí? Entonces, para que haya buen intercambio gaseoso, el BQ tiene que ser igual a 1. O sea que cada unidad alveolar que ventila tiene que tener una unidad que perfunde, ¿sí? ¿Entienden? Ahora, en la zona 1, por ejemplo, si esta zona no ventila bien, pero hay
perdón, si esta zona ventila bien, pero no hay buena perfusión, ¿el BQ es igual a 1, sí o no? Esta zona, por ejemplo, el aire entra bien, pero no hay muy buena perfusión. ¿Hay buen intercambio gaseoso o no? No, ¿verdad? ¿Sí? Porque acá entonces el aire entra a los alveolos, pero no hay muy buena perfusión, entonces hay una alteración del BQ, ¿sí? Acá como ven, ¿verdad? El aire entra, pero no hay paso de sangre, ¿sí? Muy buenos pasos de sangre, entonces no hay buen intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces la ventilación está bien, pero el Q es muy bajo, entonces el B es mayor a Q. Entonces el cociente BQ es mayor a 1, ¿sí? Es mayor a 1. Bueno, ahora la zona 2, los alveolos ya están más comprimidos, están menos ventilados, pero ¿qué pasa en esta zona? Ya hay más perfusión de sangre. Y en esta zona es donde se iguala el BQ. Cada alveolo que ventila, hay también un vaso sanguíneo que perfunde. Acá en esta zona la ventilación es igual a la perfusión. Es la zona donde hay mejor intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, la zona 3 es otra vez lo contrario. La zona 3 son alveolos muy pequeños, poco ventilados, pero hay mucha perfusión sanguínea, ¿sí? Entonces, hay poca ventilación y mucha perfusión, por lo tanto, el Q es mayor a la ventilación. Entonces, mi relación BQ es menor a 1. Entonces, también no hay buen intercambio gaseoso. Entonces, como yo le dije, el pulmón no es funcionalmente homogéneo. No es que todo el pulmón trabaja igual. Trabaja todo desigual. ¿Y eso para usted es una ventaja o desventaja? La heterogeneidad funcional. ¿Por qué es ventaja? La enfermedad puede ocupar un espacio y claro, tiene muchas formas de compensar, ¿sí? Por eso hay personas que viven sin un lóbulo, hay gente que vive sin un pulmón, ¿sí? Y mantienen su presión parcial de oxígeno normal. Porque esa característica fisiológica hace que maneje el BQ constantemente, ¿sí? El organismo lo trata de compensar el BQ, ¿sí? Entonces, si yo tengo justamente este lugar donde mi BQ es igual a 1, tengo una neumonía para una consolidación, ocupación de una ocupación alveolar, entonces las zonas van a empezar a redistribuir la sangre de otra forma, ventilar más una zona, entonces va a haber una redistribución. Un ejemplo, por ejemplo, claro así, que sirve mucho para entender, es en el COVID-19, ¿se acuerdan cuando se le ponía en prono a las personas? Boca para abajo. ¿Por qué se le ponía así a la gente? Y mejoraba su oxigenación. ¿Por qué piensan? Sí, le voy a explicar un poquito. Generalmente en el COVID-19 una característica importante es que la neumonía o la ocupación alveolar era muy periférica, ¿sí? Entonces, donde había ocupación alveolar había mucho flujo sanguíneo por la inflamación, ¿verdad? ¿Sí? Ese vidrio esmerilado periférico, esa es ocupación parcial del alveolo, o sea, hay un exudadito ahí, y también hay un aumento de flujo sanguíneo por el proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? El B disminuye mucho. ¿Por qué? Porque ya hay ocupación alveolar, pero el Q aumenta mucho. Entonces mi BQ es menor a 1, ¿entienden? Pasa lo que pasa acá, ¿sí? Entonces, cuando se le pone a la persona boca para abajo, esa zona afectada, ¿qué pasa con el alveolo? Vamos a decir, la parte de atrás es lo que estaba afectado, ¿verdad? Y cuando ponemos boca para abajo, esa compresión ya no se da y los alveolos se pueden distender más, ¿sí? Entonces ventila mejor. ¿Y qué pasa con el flujo sanguíneo? Se redistribuye más hacia las zonas anteriores, cuando nos acostamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aumentamos la ventilación y disminuimos la perfusión y ahí ya tratamos de igualar el BQ. Y ahí por eso mejoraban los pacientes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenía todo el pulmón afectado ahí en quilombo? Pero entienden más o menos, yo lo que quiero que entiendan es esto, ¿verdad? El BQ y la diferencia que hay en cada zona, ¿verdad? Fisiológicamente, ¿verdad? Bueno, ahora de la presión. Esto es muy importante para entender la ventilación pulmonar, ¿verdad? La presión pleural es la presión que hay dentro del espacio pleural. La presión pleural nunca es positiva.
No, hablando fisiológicamente, ¿verdad? ¿Sí? Para que el pulmón se pueda expandir, la presión tiene que ser negativa. Ahora, existe una enfermedad en la cual la presión pasa a ser positiva. Por ejemplo, neumotórax, derrame pleural, ¿sí? Cuando hay ocupación del espacio pleural, la presión generalmente es positiva, ¿sí? Y es por eso que el pulmón se colapsa. En neumotórax, por eso que colapsa, ¿verdad? ¿Sí? Porque la presión pasa a ser positiva, vence la presión alveolar y comprime, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden? Es como, el Ocean Gate. ¿Viste el Ocean Gate? ¿Usted no se acuerdan la noticia de Ocean Gate? La persona que quisieron ver el Titanic, entraron bajo el mar. Y ese hizo una implosión. Se achicharró todito. ¿Por qué? Porque la presión era muy alta afuera. En comparación a la presión que había dentro de la máquina, ¿verdad? Entonces detectó esa diferencia de presión y comprimió, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé por qué le hice, por ejemplo, pero el pulmón es así mismo, ¿verdad? Cuando algo comprime el pulmón colapsa, ¿verdad? Entonces la presión pleural siempre es negativa. La presión pleural en apnea, cuando ustedes, antes de inspirar, la presión pleural es menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Antes de la inspiración es menos 5 centímetros de agua. Cuando se hace el proceso de la inspiración, o sea, contraemos los músculos inspiratorios, ahí la presión pasa a ser menos 7,5 a menos 8 centímetros de agua. Se vuelve más negativo. ¿Está bien? ¿Y eso para qué sirve? Hace que la presión dentro del alveolo se vuelva menor a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces empieza a haber un gradiente de presión entre la atmósfera y el alveolo, ¿sí? Y entonces, si la presión alveolar es menor que la presión que hay acá en la atmósfera, el aire puede entrar. Si la presión dentro del alveolo es igual a la presión atmosférica, no va a haber movimiento de aire, ¿sí? Y si la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, el aire va a salir hacia afuera, no hacia adentro, no va a entrar hacia adentro, ¿entienden? ¿Sí? Entonces la presión pleural lo que hace es, hace que caiga la presión alveolar, y la presión alveolar crea ese gradiente con la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos, esta es una gráfica de ventilación mecánica, ¿verdad? Para que entendamos la ventilación pulmonar. Imagínate que esta línea es el diafragma, ¿sí? Cuando el músculo diafragma desciende, se contrae y desciende, hace que la presión se vuelva más negativa, ¿sí? Esa presión, aumento de la presión negativa, hace que la presión alveolar se vuelva subatmosférica. Cae por debajo de la atmósfera. Entonces el aire puede entrar en los alveolos, ¿sí? Ahora, si la presión alveolar no es lo suficientemente negativo, entonces el aire no va a poder entrar, ¿sí? Y eso es lo que pasa en la exacerbación de EPOC, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la exacerbación. El paciente exacerbado, o sea, el paciente que tiene EPOC, tiene obstrucción de vía aérea y mucha retención de aire dentro de los alveolos. Y cuando tiene mucha retención de aire dentro de los alveolos, la presión alveolar sube mucho. Y puede llegar a ser un nivel tan alto que se iguala a la presión atmosférica, entonces el paciente no puede meter aire, ¿sí? El paciente puede hacer una falla ventilatoria por eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden lo que le digo? ¿Sí? Si no entienden, me tienen que decir, ¿sí? Entonces, en reposo, en apnea, el paciente siempre la presión alveolar, la persona va a tener una presión alveolar igual a la presión atmosférica. Para que la persona pueda inspirar, la presión alveolar tiene que ser menor a la presión de la atmósfera, ¿sí? Y para que la persona pueda expirar, la presión alveolar tiene que vencer la presión de la atmósfera, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, el concepto de distensibilidad y elasticidad pulmonar. Para entender fácil, imagínense una goma. La distensibilidad es la fuerza que uno le aplica a la goma para sacarle del reposo.
Y la elasticidad es la propiedad que tiene la goma para volver a su estado basal después de dejar de aplicar la fuerza. Y el pulmón es la misma cosa, ¿verdad? La distensibilidad pulmonar entonces es la capacidad del pulmón de expandirse y la elasticidad de volver a su estado basal, ¿verdad? Ahora, existen muchas enfermedades que producen trastornos de distensibilidad y hay otros que producen trastornos de elasticidad pulmonar. ¿Cuál es un trastorno de distensibilidad pulmonar, por ejemplo? Que le venga en la cabeza. Hace que el pulmón no pueda expandirse. No, en el asma puede. Hay obstrucción de vía aérea, el paciente lo que tiene es retención de aire, ¿verdad? EPOC es lo contrario. En el EPOC el paciente tiene trastornos de elasticidad. Insufla, pero después le cuesta volver a su estado basal. Ahí tiene pérdida de la elastina, ¿sí? Como tiene pérdida de la elastina por los enfisemas, se pierde mucho intersticio. El pulmón cuando se insufla después ya no puede más volver a su estado basal. Por eso es que un paciente que un EPOC avanzado tiene un pulmón más grande, ¿sí? Pero no fisiológicamente mejor. Es más grande por el enfisema pulmonar. Entonces la caja torácica se tiene que amoldar al pulmón, por eso es lo que la persona tiene esas toras en tonel y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, la telectasia es el colapso, ¿verdad? De la vía del pulmón, ¿verdad? Ese extratorácico. Estamos hablando del pulmón mismo per se. Fibrosis pulmonar es un ejemplo clásico, ¿verdad? La fibrosis pulmonar, el pulmón se puede insuflar, pero hasta un cierto punto, ¿verdad? ¿Sí? Por el depósito de varias sustancias dentro del intersticio. Entonces se insufla hasta un cierto punto, no se puede distender todo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, el tema de la telectasia, por ejemplo. La telectasia puede ser por muchas causas, ¿verdad? La telectasia puede ser por compresión, por ejemplo en el neumotórax. El problema es que el pulmón no es que no se pueda expandir, hay algo externo que comprime el pulmón. Entonces no es que el pulmón pierde la propiedad, ¿sí? Es que algo externo hace que no se pueda. Y la telectasia por obstrucción puede ser que hay una vía aérea que esté obstruida y no entre aire. Y hay una desnitrogenización y se colapsa el pulmón. No es que el pulmón pierde la propiedad, ¿verdad? De distenderse. Solamente que hay causas que evita que entre aire y pueda distenderse, ¿verdad? Entonces, eso es la telectasia, por eso no es un ejemplo muy para este caso, ¿verdad? Sí, es cuando colapsa el pulmón. ¿Cómo? Quando você oferta pressão, ele abre novamente. Si entra aire, sí. Si entra aire, sí. Si no hay nada que comprime lo suficientemente, sí, ¿verdad? Bueno, entendiendo entonces el concepto de distensibilidad y elasticidad, que vuelve otra vez a su estado basal, ¿verdad? Bueno, después del surfactante pulmonar dijeron ustedes que es una sustancia que libera el neumocito tipo 2. ¿Para qué sirve el surfactante pulmonar? ¿Para qué sirve el surfactante pulmonar? Exactamente, ¿verdad? Evita que el alveolo cuando se inspira y cuando nosotros expiramos no colapse el alveolo, ¿verdad? Imagínense si no teníamos nosotros este agente tensioactivo. Cada entrada de aire iba a distender el alveolo, pero cada exhalación iba a hacer que colapse. Así, inspira, abre, cierra, abre, cierra. Y eso produce un estrés mecánico en la pared y eso produce un estrés, o sea, produce una inflamación y empieza a haber exudado, ¿verdad? Empieza a formarse el líquido dentro de los alveolos. Y eso lo pasa a los niños cuando nacen sin el surfactante pulmonar. Con las primeras respiraciones, ventilaciones que tienen, ya hacen un distrés respiratorio. Se llenan los alveolos de líquido, ¿verdad? ¿Sí? Por la inflamación, por el estrés mecánico que tienen. Entonces, el surfactante pulmonar hace que los alveolos no puedan colapsar, ni siquiera en la expiración forzada, ni si hacemos esto. Y ahí, aún así, el alveolo queda abierto, o sea, queda distendido. Y ese aire que tiene dentro del alveolo con la expiración forzada se llama volumen residual, ¿verdad? O sea, nunca el alveolo queda sin aire dentro, en su interior. ¿Entienden?
A no ser que haya atelectasia o lo que sea, ¿verdad? Pero fisiológicamente, si el paciente es normal, no tiene, nunca colapsa, ¿verdad? Y esta es la presión que más o menos maneja para evitar ese colapso, ¿verdad? Entonces, lo que hace es evitar el edema pulmonar por estrés mecánico del alveolo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de volumen y capacidad pulmonares, bastante sencillo. El volumen, nosotros tenemos 4 volúmenes y tenemos 4 capacidades pulmonares, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Es bastante fácil, ¿sí? El volumen corriente es la entrada y salida de aire de los pulmones con la respiración tranquila. Todos ustedes están manejando volumen corriente ahora. A no ser que uno hace... Ahí está manejando otro volumen, ¿verdad? ¿Sí? Pero el volumen corriente es la entrada y salida de aire de los pulmones en una respiración tranquila. Y es aproximadamente 500 ml en una persona 1,70 m, 70 kilos. Que es el ejemplo, ¿verdad? Obviamente que una persona más que tiene una pared, o sea, tiene un pulmón más pequeño o una persona con un pulmón mucho más grande van a manejar volúmenes diferentes, ¿sí? Entonces, esto yo jamás le voy a preguntar cuánto es el volumen corriente normal. Es muy variable, ¿sí? Se calcula según la tropometría, ¿sí? Pero lo que quiero que sepan es que el volumen corriente es la entrada y salida de aire de los pulmones en una respiración tranquila, ¿sí? Ahora, el volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional en una inspiración profunda. Cuando yo hago esto, ese volumen adicional al volumen corriente, ese es el volumen de reserva inspiratoria que podría ser más o menos 3 litros, ¿verdad? De aire uno puede meter adicionalmente, ¿sí? Y el volumen de reserva expiratoria es lo contrario, ¿eh? El volumen de aire adicional en una expiración forzada. Cuando yo hago esto, aparte del volumen corriente que saco, el volumen adicional, ese es el volumen de reserva expiratoria, que es aproximadamente 1,1 litros. Y el volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Cuando yo hago esto, y ese aire que quedó ahí, ese es el volumen residual. No es el volumen que queda en los pulmones, o sea, no es el aire que queda en los pulmones después de una expiración tranquila. ¿Viste cuando ustedes sacan el aire tranquilo? Ese aire que quedó ahí, ese no es el volumen residual, ¿sí? Ese es la capacidad funcional residual, es otra cosa, ¿sí? La capacidad inspiratoria, bueno, esto vamos a pasar porque es más fácil si le muestro así. El volumen corriente es la entrada y salida de aire de los pulmones en una respiración tranquila, ¿sí? Pero si yo hago un esfuerzo, meto esto de forma adicional, que es el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Sin embargo, si yo saco de forma forzada, saco este volumen adicional al volumen corriente. Este es volumen de reserva expiratoria. Y como ven, el volumen de aire que queda después de la expiración forzada, ese es el volumen residual, ¿sí? El aire que quedó al final de una expiración forzada. Ahora, la capacidad inspiratoria, sin embargo, es la suma del volumen de reserva inspiratoria y volumen corriente, ¿sí? La suma de ambos, es la capacidad de una persona para inspirar, ¿sí? La capacidad residual funcional es la suma de volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Es el aire que queda en los pulmones después de una expiración tranquila, ¿sí? Cuando ustedes sacan el aire tranquilamente, el aire que quedó ahí, esa es la capacidad residual funcional, ¿sí? ¿Y por qué es importante que yo le hable de eso? Por ejemplo, los pacientes con EPOC, ellos, por ejemplo, tienen mucha retención de aire, ¿verdad? ¿Sí? Por el enfisema y todo eso. Entonces, cuando ellos sacan el aire tranquilamente, la capacidad funcional residual de ellos es mayor que en una persona sin enfisema, por la retención de aire, ¿sí? ¿Está bien? Sin embargo, en un paciente, bueno, eso, ¿verdad? Después tenemos la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y es esto lo que se puede medir en la espirometría, ¿verdad? La capacidad vital, ¿sí? Por eso en la espirometría la persona hace eso.
hace esa técnica, ¿verdad? Y mide los 3 volúmenes para tener la capacidad vital, ¿sí? Vamos a ver después de la espirometría, ¿sí? Entonces la espirometría lo que podemos medir es la capacidad vital, ¿sí? Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes o la suma de la capacidad vital más volumen residual, ¿sí? ¿Entendieron? Este es muy didáctico esto, ¿sí? ¿Entendieron esto? ¿Sí? Bueno, ya por último, vamos a hablar un poquito de la segmentación pulmonar, ¿verdad? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿verdad? Lóbulo superior, medio e inferior, que es esta zona, ¿verdad? ¿Sí? El pulmón izquierdo, sin embargo, tiene lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿sí? Ahora, el lóbulo superior se divide en 3 segmentos, ¿sí? Se divide en lo que está arriba, el vértice es el ápice, se llama segmento apical, el B1. El 3 es el segmento anterior, en una vista anterior, mirando de frente, ¿verdad? El B3, y el segmento B2 es el segmento posterior, ¿sí? Del lóbulo superior, ¿sí? Después tenemos el lóbulo medio. Y el lóbulo medio tenemos 2 segmentos. Segmento medial, que está cerca de la línea media, y el que está más lejos de la línea media es el segmento lateral, ¿sí? ¿Está bien? Y por último tenemos el lóbulo inferior, que tenemos este segmento bien arriba del lóbulo inferior, es el segmento superior, ¿verdad? Del lóbulo inferior. Después tenemos el B7, que es medial, que no podemos ver acá porque está mirando así en una vista medial por dentro, ¿verdad? El segmento B7. El B8 el segmento anterior, B9 el segmento lateral y B10 tampoco vemos en estas vistas porque tiene que ser una vista posterior para poder ver, ¿sí? Entonces, el lóbulo superior tiene 3 segmentos, lóbulo medio 2 y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos pulmonares, ¿sí? Ahora, el pulmón izquierdo, sin embargo, tenemos diferencia. Primero hay 2 lóbulos nomás, ¿sí? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el segmento apical y el segmento posterior se fusiona y forma un segmento nomás. El segmento B1 más 2, ¿sí? Que es el ápico posterior, ¿sí? ¿Y por qué se fusionan esos segmentos? Porque viene de un tronco común, ¿verdad? Viene de un tronco común estos 2, ¿sí? Entonces es un segmento nomás, es el ápico posterior. El anterior, sin embargo, es igual. Y después lo que era el lóbulo medio, sin embargo, en el lóbulo superior pasa a llamarse língula, ¿verdad? El lingular superior, el que está arriba, y lingular inferior, el que está abajo, ¿sí? Y el lóbulo inferior también presenta un cambio. El segmento superior sigue siendo igual, pero el anterior y el medial se fusionan y forman un segmento, ¿verdad? Anteromedial. Y el B9, B10 sigue siendo igual. Entonces, el pulmón derecho tiene 10 segmentos y aunque dice 10 acá, es 8 segmentos, por la fusión de los segmentos, ¿está bien? ¿Y por qué es importante segmentación pulmonar? ¿Por qué ustedes piensan que tendremos que conocer un poco de la segmentación? El hígado también tiene segmentaciones, ¿se acuerdan? Tiene también sus zonas, ¿verdad? En el pulmón, en neumología, por ejemplo, es muy importante porque si conocemos las segmentaciones, se pueden hacer resecciones segmentarias y no tenemos que quitar todo el óvulo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un nódulo pequeñito en B8, se hace biopsia y sale negativo. En vez de quitar todo el óvulo, se puede quitar un segmento nomás, ¿verdad? Se quita este pedazo nomás y se hace un muñón en la vía aérea, ¿verdad? Entonces, ahí si conocemos la segmentación podemos hacer eso, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, imagínense usted que tenemos una zona comprometida por un proceso infeccioso que no se resuelve con antibiótico, no sabemos qué bacteria es, el paciente no está mejorando y está empeorando, ¿verdad? Entonces queremos hacer métodos invasivos para poder tomar muestras y mandar a estudiar, ¿verdad? Entonces se le puede hacer, pero imagínense que acá en B4, B5 tenemos una neumonía en la língula, ¿verdad?
Entonces nosotros queremos tomar muestra para bacteriología. Entonces se puede hacer una endoscopía respiratoria, una broncoscopía, y podemos entrar acá en el broncoscopio, y si conocemos la segmentación, podemos quedarnos enfrente mismo del bronquio segmentario del B4 y B5, y hacemos un procedimiento que se llama lavado broncoalveolar, ¿verdad? Entonces se manda suero, se vuelve a aspirar y trae todo el suero que se vuelve a traer, viene con detritus celulares, bacterias, todo lo que acarrea de la vía aérea, ¿sí? Y eso se puede mandar y estudiar bacteriológicamente, ¿sí? Entonces es para conocer un poquito, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Y por último, así mencionando nomás las pruebas de función pulmonar, la espirometría, que vamos a ver bien en módulo de enfermedad obstructiva. La espirometría lo que hace es evalúa la mecánica ventilatoria del pulmón, ¿sí? No mide la difusión de gases, no mide todos los volúmenes pulmonares. Lo que hace es, como la forma más sencilla de explicar, es evalúa el vaciamiento pulmonar, ¿sí? En la espirometría uno puede evaluar si se vacía rápido el pulmón o si se vacía lento el pulmón, ¿sí? Si se vacía lento el pulmón es porque hay una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Si se vacía muy rápido, podemos estar ante un trastorno restrictivo del pulmón. Eso es más lo que nos dice la espirometría, evalúa la parte mecánica del pulmón, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos evaluar la difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar, tenemos que hacer un estudio que se llama DLCO-DELCO, o difusión libre de monóxido de carbono, ¿sí? Donde la persona inhala esa sustancia y se evalúa la captación, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos medir todos los volúmenes pulmonares que hablamos, 4 volúmenes pulmonares y por lo tanto las 4 capacidades, el estudio para hacer eso se llama pletismografía, ¿sí? En una persona entra en una cámara cerrada y inhala una cierta sustancia y ahí hace todas las maniobras para medir los volúmenes, ¿sí? Ahora, si queremos evaluar la fuerza muscular que tienen los músculos inspiratorios y expiratorios, es un estudio que se llama presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima, ¿sí? PIMAX y PEGMA es un estudio que evalúa la fuerza que tienen los músculos respiratorios. ¿En qué persona, por ejemplo, vamos a pedir eso? PIMAX y PEMAX. Por ejemplo, ¿en qué persona nosotros le pediríamos PIMAX y PEMAX? Podría ser, ¿verdad? A largo plazo puede tener una disfunción musculoesquelética, ¿verdad? Pero, ¿Perdón? También puede ser. Lo que nosotros queremos evaluar es la fuerza que tienen los músculos respiratorios. Entonces, pacientes que, sobre todo se le pide pacientes, por ejemplo, post-crítico, los pacientes que fueron intubados mucho tiempo, salen de la intubación y quedan con mucha debilidad muscular, o pacientes que tienen trastornos neuromusculares también. Todos esos pacientes se les pide el PIMA, PEMA para ir evaluando la fuerza que tiene, ¿sí? Sí, lo que pasa es que Guillain-Barré es una enfermedad degenerativa de los nervios, ¿verdad? Periféricos, ¿verdad? Desmielinizante, ¿verdad? El músculo, lo que pasa es que lo que queremos ver si la fuerza muscular es lo que queremos ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿El neumólogo hace ese estudio? Sí. Después, el test de marcha es un estudio en donde se integra varios sistemas, tanto el sistema respiratorio, cardiovascular, esquelético, neurosensorial, a través de un ejercicio impuesto, ¿verdad? Este estudio es bastante sencillo, ¿verdad? El test de marcha, caminata 6 minutos. La persona tiene que caminar lo más rápido posible sin correr en un trayecto de 15 metros, ida y vuelta, sin parar. Y se mide la distancia recorrida, ¿sí? Y ese es un estudio muy importante que nos habla de pronóstico de muchas enfermedades, ¿sí? La distancia recorrida. Pero aparte de la distancia recorrida, también se calcula la desaturación, o sea, la saturación de oxígeno y la variación de la presión también, ¿sí? ¿Está bien? Y por último, así de lo más básico, es
También la poligrafía o polisomnografía, que es una prueba que registra la actividad cerebral, la respiración, ritmo cardíaco y actividad muscular, el polisomnógrafo. La poligrafía no mide la actividad cerebral, sino que mide el resto nomás, ¿sí? ¿Y para qué se hace este estudio? Para diagnosticar apnea obstructiva o central del sueño. La polisomnografía. Y la poligrafía diagnostica apnea obstructiva del sueño nomás, ¿sí? Para la apnea central del sueño se usa la polisomnografía. ¿Alguien conoce la apnea obstructiva del sueño? ¿Sí? Muy común, muy prevalente, pero poco diagnosticado lastimosamente. Son pacientes que por algún motivo hacen un colapso de la vía aérea durante el sueño, ¿verdad? Puede ser por la obesidad, trastornos anatómicos, trastornos funcionales y tienen que usar CPAP, ¿verdad? Tienen que usar un dispositivo que manda una presión positiva porque colapsa la vía aérea. Entonces eso hace periodos de hipoxemia durante el sueño y microdespertares. Me fui por otro lado. Bueno. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, microdespertares. No se da cuenta, pero se despierta todo el tiempo. Nunca entra en el sueño REM, ¿verdad? Y eso hace que el paciente tenga sueño, fatiga, aumenta el riesgo cardiovascular, un montón de cosas. Bueno, terminó. ¿Alguna duda que tengan? Es una clase más o menos para acordarnos un poquito de todo lo que dimos, se dio, no dimos, ¿verdad? Se dio en primer y segundo año, ¿verdad? La clase que viene vamos a hablar de radiografía de tórax, ¿sí? Si quieren pueden ver ya la clase o leer el libro. El libro de radiografía es un libro buenísimo que se usa en la residencia médica. No me acuerdo el libro, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre, pero le voy a dejar ahí, ¿sí? Muy, muy, muy didáctico, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama.